La campaña electoral para las elecciones del 28 de julio del 2024, donde resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro, fue impecable. Los 10 candidatos recorrieron el país bajo las reglas del juego democrático, menos Edmundo González Urrutia, de la extrema derecha. Por él lo hizo la inhabilitada María Corina Machado, lo que contrasta con su narrativa de tiranía y supuesta dictadura. Muy rara esta dictadura, por cierto. La verdad es que la oposición radical no hizo campaña. Corina Machado iba tejiendo su plan de violencia a lo largo y ancho de todo el país. Mientras esto ocurría, el presidente Maduro recorrió más de 300 pueblos de los 24 estados del territorio. Se reencontró con la gente, se abrazaron, con aquella sensación de verse en el camino luego de haber superado las adversidades, como la guerra económica, las acciones terroristas de calle, conocidas como guarimbas, los intentos de invasión, de magnicidio, golpes de Estado. Lo peor ya había pasado, así que había que defender la paz con los votos. Pero ya las investigaciones de inteligencia daban cuenta de un plan en marcha que estaba desarrollándose y se ejecutaría antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Los cuerpos de seguridad, 2 días antes de los comicios, lograron detener un ataque al sistema eléctrico que dejaría sin electricidad al occidente del país. El 28 de julio, antes de cerrar el proceso electoral, comenzó la segunda fase del plan de la extrema derecha. Se registró un ciberataque al sistema que ralentizó la transmisión de datos, pero esto no pudo detenerlo. Al siguiente día comenzó la tercera fase de la operación de esta extrema derecha, que se activó luego de darse a conocer los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Era el turno de los comanditos, es decir, de los grupos terroristas creados por María Corina Machado, que tenían la misión de incendiar el país y generar el caos para dar un golpe de Estado. Solo les duró 3 días, pero el plan contemplaba una brutal campaña en las redes sociales, donde corrió como pólvora mensajes de odio y desinformación, junto a una terrible persecución contra el sector chavista. La guerra cognitiva impuso la narrativa que la extrema derecha había ganado, que hubo un supuesto fraude, como siempre lo dicen además. Pero la realidad es que las urnas dijeron lo contrario y la oposición radical no pudo contra la voz del pueblo. Venezuela a un año del triunfo de Maduro, el plan postelectoral que fracasó. Pongamos el punto en la I. El papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, jugó un papel importante en escenarios globales, especialmente en el intento de un cambio de régimen en Venezuela, como fueron los actos desestabilizadores posteriores al 28 de julio. Esta trama involucra a Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Leopoldo López y en su estelar María Corina Machado, que además de pedir medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, creaban esquemas criminales disfrazados de derechos humanos y libertad de prensa. La USAID promovía la desinformación y el terror mediante el financiamiento de medios de comunicación como EBTV Miami, Efecto Cocuyo, El Pitazo, La Patilla, y el caso más destacado es el de la periodista venezolana Carla Angola, quien recibía $30,000 mensuales para crear una narrativa negativa del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. A esto se le suma las declaraciones del mercenario estadounidense Jordan Goodrue, donde denunciaba la existencia de campamentos paramilitares auspiciados por el entonces presidente Iván Duque y el expresidente Uribe de Colombia, en complicidad con Leopoldo López, Lester Toledo y Juan Guaidó, con el objetivo de generar condiciones para asesinar al presidente de Venezuela.
Al confundir la mente de estas personas, la toma de decisión era una toma de decisiones desacertada y por supuesto los llevaba a perder la guerra o a favorecer los objetivos estratégicos del país atacado. Esta guerra cognitiva fue un ataque coordinado para manipular la percepción pública, instalar matrices de desconfianza, desmoralizar a la base del chavismo y confundir a la comunidad internacional. Con el apoyo de los medios hegemónicos se impuso, como siempre, una narrativa de supuesto fraude sin pruebas. La extrema derecha, violando las leyes electorales, creó una página digital paralela donde publicaron actas falsas como sus supuestas pruebas del triunfo. Lo paradójico es que jamás impugnaron las elecciones y tampoco presentaron sus actas como lo hizo el resto de los partidos políticos de oposición ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto era parte de la operación diseñada por la CIA que acompañó el golpe de Estado que tuvo su máxima expresión justo cuando el presidente Maduro estaba siendo proclamado por el Consejo Nacional Electoral como ganador. Un informe de investigación dado a conocer por el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, devela todo el plan paso a paso de la guerra cognitiva orquestada por el ultraderechismo junto al gobierno estadounidense. Según su informe, se trata de un plan que data desde el año 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez estaba en el poder. También destaca que en 2015 la oposición controlaba por mayoría la Asamblea Nacional y hasta hoy esa es la única asamblea que Estados Unidos reconoce, desconociendo la legitimidad de las elecciones que se han llevado a cabo desde entonces. Posteriormente, en el 2019, el ultraderechista Juan Guaidó, ya respaldado por Estados Unidos, se autoproclamó presidente interino luego de denunciar un supuesto fraude electoral en un patrón de conducta que se repite. El embajador Moncada asegura que se trata de una estrategia de deslegitimación del gobierno que venció en las elecciones. La oposición está obligada a crear la percepción de una victoria inevitable, no la realidad, la percepción. Tenemos que convencer al mundo entero, Venezuela y afuera, que la victoria es inevitable y Maduro está en el suelo, así como Chávez estaba en el 2004. Maduro está en el piso, no hay nada que hacer, vete ya. Esto era la estrategia que viene desde Washington. Durante el proceso electoral, medios hegemónicos internacionales y actores opositores impulsaron una narrativa de fraude sin aportar pruebas verificables. Uno de los frentes más críticos fue la incitación directa a la violencia que se materializó en focos de agresión en varios puntos del país y en enfrentamientos por 3 días continuos. Este escenario fue aprovechado para alimentar la idea de una crisis institucional sin fundamentos jurídicos sólidos. En cambio, la postura del presidente Maduro fue firme y conciliadora. Reafirmó su compromiso con la paz, la soberanía nacional y la defensa de la institucionalidad, condenando de forma categórica los hechos violentos y llamando a la unidad del pueblo frente a cualquier forma de desestabilización. A todo esto se sumó una persecución contra los líderes y lideresas del chavismo. Los mensajes en las redes sociales hablaban de venganza, de votar y cobrar, y así fue. 2 lideresas comunales fueron brutalmente asesinadas. Ningún líder de oposición condenó los hechos. Por el contrario, los silenciaron. Era parte de un plan, una operación que buscaba reeditar la violencia del 2017. La derrota electoral de la ultraderecha no significó el fin de su ofensiva. Al contrario, lo que vino después del 28 de julio fue una de las etapas más oscuras del plan postelectoral, la persecución directa contra los sectores populares identificados con el chavismo. Durante los 3 días posteriores a los comicios, se registraron múltiples actos de acoso, agresión verbal y violencia física contra simpatizantes del gobierno. Grupos alentados por el extremismo se apalancaron en las redes sociales para manipular a personas, incitar al odio y señalar públicamente a ciudadanos inocentes por vestir de rojo, por participar en movilizaciones o celebrar el triunfo de Nicolás Maduro.
3 militantes del oficialismo murieron en el marco de las protestas promovidas por María Corina Machado. Una de las víctimas, según denunció el propio presidente Maduro, fue brutalmente agredida a puñaladas solo por celebrar el resultado electoral. Ninguno de los líderes opositores condenó los ataques. En su lugar, guardaron silencio. Una estrategia que apuntaba a desmoralizar la base popular del chavismo, sembrar el miedo y generar una fractura interna para así debilitar el sistema y lograr intervenir en el territorio. Bueno, fíjate, el tema de los efectos que ha tenido la guerra cognitiva en la población venezolana es muy interesante porque la población venezolana ha sido sometida durante tanto tiempo a la guerra cognitiva y en tan distintos escenarios donde ya han ocurrido los efectos perversos de la guerra cognitiva durante distintos momentos a lo largo de los últimos años y con variable intensidad. Es lo que nosotros, digamos, internamente en Venezuela hemos denominado las guarimbas, pero fíjate que eso llegó al punto de que las guarimbas más extremas llevaron incluso a quemar vivas personas en las calles por su sospecha de afiliación a una determinada tendencia política o incluso racial, por desprecio o prejuicio racial, como por su color de piel, etc. Envenenó el alma de ese niño y a millones de venezolanos que se llenaron de odio. ¿Por qué? Porque simplemente decidieron que tenían que ser ellos los que debían de ganar. Esos días después de las elecciones presidenciales fueron terribles. Los comanditos nos persiguieron. Se llenan la boca hablando de libertad. ¿Cuál libertad? Extraño a Cirila, su lucha por su comunidad, por su país, por su pueblo. Extraño su baile, extraño su alegría. Esa sombra tiene que parar. Queremos paz. Venezuela quiere paz. ¿Qué ganamos con el odio? El 30 de julio, la sombra del susurro cobró fuerza. Yo soy Nidia y apenas viví para contarlo. Estábamos en la sede del partido, en ese momento llegan los comanditos con bombas molotov, cohetes y piedras, nos querían quemar vivos. Los 42 éramos el trofeo de los comanditos. Nosotros logramos salir por un hueco de un aire, saltamos por los techos. Yo caigo a 2 casas de la sede del partido, se dan cuenta por el lado del Liceo Egidio Montesinos que estábamos ahí. Yo lo primero que veo es un revólver, palos y machetes. Lo único que escucho es si éramos chavistas, eso es lo último que yo escuché. Tengo una hemorragia interna en el lado de los ojos, una inflamación en la parte derecha del cerebro, muy rígida la cervical. Eso genera de que no pueda dormir, tenga vértigo y tenga mareo. Yo soy venezolano como todos, soy chavista. Y esa era la única excusa que tenían ellos para matarme. Se dicen demócratas, que buscan la libertad. ¿La libertad para qué? Para matarnos y asesinarnos porque pensamos distinto. Esta lucha hasta el final. No sigas el susurro de la sombra. Venezuela quiere paz.
que hemos contado hasta este momento fue parte de un manual diseñado por Estados Unidos para intervenir en elecciones presidenciales que se ha aplicado en otros países. Se trata de Altavista PVT Project. Es una tabulación paralela de votos que comienza con crear toda una matriz de fraude acompañada de medios de comunicación, periodistas de alta credibilidad, influencers, para instalar la percepción de fraude. Esto ocurre antes de las elecciones y durante los comicios. El sistema sufre de ciberataque que interviene en el proceso electoral para ganar tiempo a la matriz de opinión de fraude mientras se monta un sistema paralelo con actas fraudulentas. ¿Les suena? Todo eso le fue aplicado a Venezuela. Altavista PVT Project es una empresa que, en base a proyecciones de 997 mesas, dejando por fuera otras 503, se atrevió a afirmar que Nicolás Maduro había perdido las elecciones presidenciales. Asimismo, publicaron las actas que demostraban el presunto fraude, pero las incongruencias fueron notables. La investigación, según el informe de Samuel Moncada, expone cómo las actas no presentaban formatos uniformes. Señala que los códigos QR presentes en las actas direccionaban a páginas de ventas de productos, lo que cuestiona la credibilidad de las mismas. Al mismo tiempo, en otros códigos, las firmas de los miembros de mesa son idénticas, o incluso habían QR distintos en una misma acta. En algunas de las actas publicadas por la empresa Altavista, los códigos QR no pueden ser verificados ni se anclan a ninguna base de datos que los sustente. Durante los 3 días de tensión, además de la página oficial del Consejo Nacional Electoral, fueron hackeados más de 100 portales de instituciones del Estado. La apuesta de la extrema derecha era, mientras el país estaba sumergido en violencia y acciones terroristas, se imponía en los medios de comunicación la imagen de un Estado fallido y ya, sin información y con todas las plataformas atacadas, el golpe de Estado se consumaba. Los organismos de seguridad desarticularon una operación de mercenarios liderada por el FBI, una de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Más de 100 mercenarios fueron detenidos y más de 500 armas provenientes de Estados Unidos fueron incautadas. Con ONGs creadas para la supuesta defensa de la libertad de expresión, pagaron con dinero de la USAID medios de comunicación, periodistas que ya estaban listos para el golpe mediático. El proceso electoral del 28 de julio en Venezuela no solo estuvo marcado por la contienda política, sino también por una guerra cibernética que buscaba socavar la estabilidad del país. Se desmanteló una compleja trama liderada por un hacker conocido como Astra, cuyo objetivo principal era provocar un apagón informático en el sistema electoral venezolano. Yo contacté a todos mis amigos de Anonymous, que los conozco hace muchos años, y les dije, miren muchachos, hay guerra, me acompañan. Me dijeron, vamos hasta el final, hermano. Tenemos un grupo más o menos 2000 y tantos hackers. Nicolás Maduro les ha echado un poco la culpa respecto al hackeo al sistema electoral. Quiero bajar esta página y agrega la página, le da los segundos que necesita y de ahí presiona Enter y empieza el ataque. Y en realidad su potencia es bastante alta, pero hay que usarla con responsabilidad. Que no caiga en manos equivocadas y esa bola solamente la tenemos nosotros. Astra admitió públicamente su rol en el hackeo del sistema del CNE durante las elecciones en Venezuela, manipulando una máquina fantasma que saturó los puertos de conexión y causó un grave perjuicio al sistema, retrasando la publicación de los resultados electorales. Durante una reunión, el fiscal general Tarek William Saab afirmaría los hechos y también mencionó que el ataque afectó a 25 dominios nacionales pertenecientes a distintas entidades del Estado, incluyendo el sistema Patria. Fuser News Astra asumió públicamente, es muy conocido esta persona, el hackeo contra el sistema del CNE durante las elecciones de Venezuela. Operó bajo el seudónimo de Astra, uno de los más renombrados en materia de ciberseguridad y delitos informáticos.
reveló la existencia de un plan cibernético contra el sistema electoral venezolano. Esto es jugar sucio. El hacker que también dirigió ataques cibernéticos a otras instituciones clave en Venezuela reveló su alianza con grupos extremistas como Anonymous en un esfuerzo coordinado para debilitar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la detención y neutralización de estas amenazas se consideró crucial para la defensa de la integridad de la democracia y para frustrar los esfuerzos de quienes buscan imponer una realidad paralela a través de la desinformación y el sabotaje tecnológico. Actividad cibernética exitosa estimulando las protestas violentas. Ese es otro tipo de ataque, que no es nada más a la máquina, es a la cabeza, ¿verdad? Otro tipo de ataque a las comunicaciones directas a grupos específicos para darle a ese grupos opositores o grupos pro gobierno, tú le das duro como un objetivo, y eso lo hemos vivido todos acá. Amplificación de material de interoperación de inteligencia en los medios sociales, etc. Lo que quiero que vean con esto es que son comunes los ataques, no es nada más en Venezuela. Cuando uno dice que atacaron Venezuela, no está inventando mucho, es una cosa que está, una ocurrencia mundial, este es un fenómeno mundial. Y básicamente, entonces, podemos decir que la guerra cognitiva es un concepto que surge dentro de organismos de guerra, o sea, con estrategias de ataque. Entonces, como su mismo nombre lo indica, se trata de una guerra. Es decir, cuando un país tiene intención de atacar a otro, una nación ataca a otra, la cual es su enemigo de guerra. Entonces, siempre es importante contextualizar esto en términos geopolíticos. Existe siempre un objetivo geopolítico y el objetivo es de guerra. El objetivo es digamos, que un país logre, por lo general, derrocar gobiernos en los países que no son proclives a sus intereses y colocar allí formas de control político y social y económico a la conveniencia del país atacado. A casi un año de las elecciones presidenciales, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar más. Era una conspiración que llegó desde afuera y sí tiene que ver con la CIA. Desde Washington y Miami se intentó activar una operación encubierta para imponer un liderazgo paralelo en Venezuela. Fuentes de inteligencia revelaron la injerencia de la CIA y otras agencias en esta etapa posterior al 28 de julio. Era la estrategia Guaidó 2.0 con nuevas figuras. Informes filtrados y denuncias del canciller venezolano Iván Gil revelan que la CIA mantuvo contacto con actores claves de la extrema derecha, diseñando su operación que incluía la ola de desinformación, presión diplomática y activación de focos de agresión. La CIA participó en la planificación de un plan postelectoral que incluía manipulación mediática, presión diplomática y violencia dirigida. Lo denunció con pruebas el embajador Samuel Moncada en los siguientes pasos. En primer lugar, se orquestó una campaña de desinformación con la difusión masiva de fake news que hablaban de un presunto fraude. Luego, se armó un sistema paralelo con la creación de una plataforma digital que publicara los supuestos resultados verdaderos. Le sigue la presión diplomática con la cadena de reacciones de gobiernos aliados al hegemonismo para desconocer los resultados. El siguiente paso fue la violencia con el apoyo encubierto a protestas y caos, de la mano de una narrativa extremista respaldada por la Casa Blanca para justificar más sanciones y una intervención militar. El objetivo frustrado fue promover un liderazgo opositor paralelo que sustituyera al gobierno legítimo. Fue una estrategia reciclada donde buscaban replicar el plan Guaidó 2.0, pero con un rostro nuevo. Sin embargo, el gobierno logró superar esas situaciones, la población logró superar esa situación, y ya ha sucedido tantas veces, y la narrativa de odio, de deshumanización, de confrontación, de polarización ha sido tan extrema y durante tanto tiempo que ya ha ocurrido un fenómeno en la población venezolana de saturación emocional, de saturación del discurso, de la narrativa de odio y de polarización, y la población venezolana, toda la población venezolana, no solamente la simpatizante del gobierno, también los opositores al gobierno,
han desarrollado un mecanismo de resiliencia cognitiva y emocional en contra de la guerra cognitiva. Los venezolanos fueron víctimas una vez más de una operación para desestabilizar el país y llegar por la fuerza al poder. Y nuevamente esos planes fueron derrotados. Triunfó la paz. La economía sigue avanzando, también la producción petrolera, a pesar de las sanciones ilegales de Estados Unidos. Pero lo impensable ocurrió. Los migrantes, que fueron la bandera política de la extrema derecha para la campaña electoral de las presidenciales, fueron engañados. En el plan estaba apoyar absolutamente a Donald Trump en su política contra la migración. La administración Trump decretó a los venezolanos como enemigos extranjeros y comenzó la persecución y estigmatización, señalándolos de ser supuestamente el extinto Tren de Aragua. 252 venezolanos fueron llevados al Secot, la megacárcel de El Salvador. 32 niños y niñas fueron separados de sus madres. Una de ellas, Maykelis, de 2 años de edad, fue ya rescatada. El presidente Maduro encabeza la lucha por el retorno de los migrantes. Las denuncias de la inacción de Naciones Unidas en este caso y también en el genocidio contra el pueblo palestino. Y a casi un año de las elecciones presidenciales, Venezuela es símbolo de resistencia y dignidad. Pusimos el punto en la I.